Y eso. Y todo ese mundo que lo acompaña. Antes de nada, presentarme, soy Medir Mogas, soy BDM en GSS Iberia. Este es el portfolio de todos los fabricantes que llevamos y hoy en especial pues vamos a hablar de Intel y el producto Intel. Básicamente para poder ver hacia dónde vamos, pues bueno, con un poco de perspectiva, pues vamos a hacer una especie de visión de los NUC de 11ª generación y 12ª generación y presentarlos de los nuevos. Y así como también hay una gama de productos un poco desconocida, que serían los NUC Element, que yo creo que sobre todo para entornos de Digital Signage puede ser una solución bastante interesante. Comentaremos también una particular de algunos equipos que tienen una función del BIPRO, que sí que se utiliza, y veremos ya, he puesto aquí de educación, perdón, esto era de Digital Signage. Bueno, empezamos. Intel, a nivel de su gama de Intel NUC, intenta cubrir muchos de los escenarios que nos podemos encontrar. Por un lado, son equipos de tamaño reducido, muy pensados para utilizar como cómputo directamente in situ, en entornos donde realmente van a poder capturar datos, va a estar ya directamente en sitios fuera de la oficina, ¿vale? Otra gama de productos que también hay es lo que sería popularmente conocido como gaming, equipos destinados básicamente a jugar, pero ese tipo mismo de máquina también se puede llegar a utilizar para entornos de diseño y creación de contenidos. Ese sería el uso más profesional del Intel NUC, aparte de un equipo de ofimática con la capacidad de poder controlar múltiples monitores y tener pues, un entorno de trabajo amplio. La primera cosa que también me gustaría aclarar o intentar daros esta pequeña pista es cómo localizar fácilmente las características de un NUC a través de su código, ¿vale? Básicamente todos los NUC ya desde la versión 10, el formato de codificación vendría a ser algo parecido como el que se muestra aquí en rojo. Este código nos va a indicar, por un lado, en qué formato viene el empaquetado, el packaging. O sea, puede ser caja bonita, si es en retail, es para que lo pongáis en un escaparate, o puede ser formato bulk, formato caja marrón, que simplemente es que lo vais ya tal como lo vais a utilizar, lo vais a ensamblar y se va a utilizar en casa del cliente. La siguiente parte del código nos va a dar una idea de qué generación estamos hablando. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de la generación 12, NUC 12, pero ahora ya habría generación NUC 13. Siguientes dígitos nos van a indicar el nombre en clave de la familia. En este, por ejemplo, sería el Wall Street Canyon. Pues habría también el Arena Canyon, habría el Tiger Canyon, pues TN, Tiger Canyon, y estas iniciales pues nos va a dar el nombre de familia o de gama de producto dentro de esa generación. El siguiente dígito, que sería, en este caso hay una H, esto nos va a indicar en qué formato viene ese NUC. Formato a nivel de si es en chasis alto con la H, chasis de tamaño bajo o slim si es una K, o incluso en algunos determinados casos nos puede interesar adquirir únicamente la placa. Entonces, en ese caso sería una B, una placa base. Siguientes dígitos van a indicar el procesador y el resto normalmente acostumbran a ser todo ceros. Incluso algún dígito ahí nos puede variar en el centro. Los más destacables básicamente serían la opción de que se llevan gráficos. El código por ejemplo, que pone Z nos va a indicar que es una versión reducida, una versión Lite, es decir, que no va a tener puertos de DisplayPort o puertos USB 3.2, es decir, una versión que solo va a tener salida HDMI.
o una versión L que nos va a indicar que ese equipo tiene, en vez de la tarjeta de red habitual, el puerto de red habitual va a tener más conectividad de red, doble puerto o incluso 3 puertos. Por último, también una cosa a tener bastante en cuenta es el último dígito que nos va a indicar si ese equipo lleva cable de alimentación de serie, es decir, que el equipo viene completo ya para funcionar, y si ese cable es, pues eso, si es un 2 sería el formato europeo tradicional. Si es del 0, pues significa que no tiene cable, entonces tenéis el típico cable como de portátil, que tiene el conector tipo trébol, y enchufarlo ahí para darle alimentación y ahí coger el cable de la longitud que vosotros consideréis más oportuna. Entramos ya en materia viendo todo lo que es la gama de productos. Fijaros, aquí ya aparece, por ejemplo, un numerito, a anotarlo. El primer NUC del que vamos a hablar va a ser la versión Essentials. Esta versión básicamente está pensado para sustituir al June Canyon, una versión de NUC 7 donde lo que se quiere es una máquina de gama muy de entrada con procesador y basado en Pentium en Celeron. Pues ese modelo, el June Canyon, ya se puede decir que ya no se puede suministrar y nuestra recomendación es ya ir migrando a soluciones del Atlas Canyon, que sería esta versión ya de 11ª generación. De 11ª generación también como producto de gama más habitual o de más uso mainstream, sería el Tiger Canyon, 2 tamaños, fijaros incluso en el tamaño alto que tiene abajo un hueco para poder poner un modulito adicional de doble tarjeta de red y puertos USB adicionales. A nivel de gama de productos, fijaros aquí, todas las gamas tienen un máximo de 4 cores, es decir, procesadores de i7 de 4 cores y un equipo más básico con i3 de solo 2 cores. Únicamente cores de proceso. Fijaros aquí lo que se prioriza tal vez sería la frecuencia de reloj para conseguir ese incremento de rendimiento. Pero destacar una parte interesante en estos equipos, que es la incorporación de un sistema de gráficos nuevo, que sería el Iris XZ, que es un motor gráfico de que lleva el propio procesador que da un rendimiento muy superior a las generaciones anteriores. También destacar que entre los diferentes modelos existen 2 versiones, que son que es el V7 y el V5, que son plataformas certificadas BIPRO. Después os explicaré en pelín en detalle qué funcionalidades os va a dar esos equipos que no os dan los otros. Para entornos así más entusiastas estaría la versión del Phantom Canyon. Básicamente sería un NUC de gama más de gamer. Este producto, ya digo, lo muestro aquí, pero también está ya pasado, está discontinuado. Mejor ya buscar generaciones ya de la 12ª. Aquí este modelo se destacaba por el hecho de tener incorporado gráfica basada en NVIDIA. El modelo superior sería el Beast Canyon. Aquí ya estamos hablando de procesadores de gama muy alta, i7 y 9. La principal ventaja que tenía es que permitía insertar gráficas discretas, gráficas potentes adicionales, pero muy pensado para entorno de gaming. En 12ª generación, aquí el producto mainstream, el producto estrella sería el Wall Street, es el producto que ahora mismo se está vendiendo más porque Intel ya ha solucionado los problemas que tuvo de suministro y se están entregando este tipo de máquinas. Veis que aquí también existe producto de gama normal o gama BIPRO. Aquí como principal novedad en esa generación aparece una nueva microarquitectura a nivel de procesadores. Ahí ya no estamos hablando única y exclusivamente de cores de proceso donde el rendimiento se conseguía a base de incrementar el reloj del procesador, sino que aquí existen 2 tipos de cores internos. Aquí ya no es la cantidad, sino es calidad de los cores. Y cada uno está enfocado a un tipo de
proceso diferentes. El proceso de rendimiento estarían los cores P y procesos secundarios donde tal vez se requiere un nivel de eficiencia energética mucho más alto, pues estos se ejecutarían a través del proceso de director, irían a esos cores E. Veis aquí incluso el número de cores total, el número de cores, los threads que se pueden llegar a ejecutar, pues eso, van en función de los cores P y los cores E. Cores P son los únicos que van a poder tener la función de hiperthreading. Los cores E, en principio, son cores de uso único. En la gama más enfocada a gaming, este equipo es un equipo bastante, bueno, bastante enfocado al diseño en ese entorno. Nos encontramos también con un nivel de procesador, pues i5, i7. Aquí, como novedad, incorpora la nueva generación de procesador de gráficos discretos de Intel, la familia ARC. Aquí sería la A770M, que es un nivel de procesador gráfico, de tarjeta gráfica equivalente pues, al cubrir todo el segmento medio de ese entorno game. Para aquellos clientes que quieran, pues eso, un plus en el rendimiento gráfico, estaría la opción Extreme, donde ahí sí que podéis poner incluso una gráfica de última generación de tamaño triple, es decir, que ocupe 3 slots de anchura PCI Express, y se puede llegar a poner en estos equipos. También hay una gama dentro de esta gama Extreme, pero más enfocada incluso a entornos workstation, entornos ya no solo uso para gaming, sino que incluso un entorno profesional. Equipos certificados BIPRO, equipos que nos van a permitir pues, un mayor nivel de seguridad y de fiabilidad de estas máquinas. A nivel de comparativa, fijaros aquí también que estamos hablando de equipos con procesadores con esta nueva microarquitectura, con procesadores P, con procesadores E. Y básicamente, pues eso, la principal diferencia entre la gama entusiasta y extreme es la posibilidad de poder poner tarjeta gráfica adicional. Fijaros que en los modelos i7 y 9 básicamente está muy enfocado para game. El chipset es un Z690, mientras que en las gamas BIPRO, en las gamas de entorno más profesional y workstation, estaríamos hablando de chipset de la familia W, es decir, un chipset que permite su uso dentro de entornos ofimáticos avanzados. Entrando en la 13ª generación, aquí también disponemos de una solución Extreme. Aquí ya básicamente está muy enfocado para entornos de creación de contenido digital, más que ese entorno típico únicamente de gaming, sino generación de contenido a nivel de streaming de vídeo, montar diseños audiovisuales, hacer diseño gráfico, pues esa sería una máquina ideal. Y a nivel de comparativa en procesadores, pues veis que aquí podéis llegar hasta los 8 cores de prestaciones. En la parte mainstream, aquí estaríamos hablando ya de la Arena Canyon, este sería el NUC de uso habitual. Esos NUCs, pues eso, serían ya los de última generación, formato pequeño, formato bajo, formato alto, para poder tener la posibilidad de poner un dispositivo de 2,5 o tener la posibilidad de poner una expansión en la parte inferior del chasis de este alto para dar mayor conectividad o poder tener otras opciones. Un modelo que ha salido como que va a cubrir ese segmento más de imagen o un equipo más estilizado, tal vez, sería el Vivid Canyon. Es un NUC de las mismas características que la generación de la Arena Canyon, pero en color blanco para poderlo integrar en
determinados entornos donde se recomienda o un color más claro pues queda mejor en esos entornos. Vemos aquí toda la gama de productos. Fijaros que, bueno, que hay una serie de productos que están certificados con Bipro, y esos equipos van a permitir pues eso, gestión remota, vais a poder tener una administración mucho más completa que en los equipos habituales. No quería dejar escapar la oportunidad de hablar también de los NUC Elements. Los NUC Elements es otra filosofía a nivel de Intel NUC. Principalmente se utilizan para entornos industriales y también para entornos de digital signage, donde uno de los requerimientos principales es que no requieran ventilación, aunque es totalmente sin ventilación. Destacar que aquí es un diseño modular, es decir, vosotros el procesador, cuando se quiere esa tarjeta como la que se indica en la parte superior, eso ya es la tarjeta de cómputo. Esa tarjeta incluye procesador y memoria, eso va todo junto, y hay que completarlo, pues eso, con una placa o con un chasis donde conectarlos. Este mismo modelo de cómputo también incluso se está utilizando para algunas versiones de portátiles que dispone Intel, también bajo la denominación de NUC, que utilizan el mismo principio. Todo lo que es la parte de entrada-salida, interfaces, la posibilidad de conectividad, de poner almacenamiento, eso ya viene en la parte más del barebón, en la parte más del chasis, y según las especificaciones y los requerimientos de procesador y memoria, pues se pone un módulo de cómputo u otro. Ver que esto es de tamaño muy reducido. Estas tarjetas apenas hacen unos 9 centímetros de largo, 6 de ancho, que son como un pequeño móvil, tamaño parecido, más pequeño incluso que un móvil. Ya digo, y se insertan en esa tarjeta de expansión, ya sea a través de placas que se van a integrar directamente pues, a un chasis o algún tipo de tótem más industrial, o incluso se pueden utilizar en chasis específicos que cada uno a través de su placa nos va a dar pues, diferentes tipos de conectividad. Por ejemplo, desde placas que tienen la posibilidad de tener salidas de puertos serie, los tradicionales RS232, pues existe un chasis, la placa es la misma, veis ahí en el slot, ahí entraría el módulo de cómputo. Tal vez en algún entorno se necesita pues, tarjetas de red adicional, pues hay una placa o un chasis específico que nos lo va a permitir. Y si por lo contrario queréis utilizarlo en entornos donde el requerimiento es múltiples salidas HDMI para conectar muchos monitores, pues también está disponible un chasis que tiene la posibilidad de tener esas salidas. En entornos de digital signage también destacar una parte que Intel no solo invierte en la parte del hardware, sino que también lo va acompañando siempre de software que saca el máximo de prestaciones pensado para entornos de publicidad, de múltiples pantallas. A través de este software se puede configurar para que haya una solución de alta disponibilidad. Es decir, en caso de que uno de los NUC, por lo que sea, se tenga que parar por mantenimiento, tenga un problema físico, porque ha habido un problema o se han quedado sin alimentación de estos sistemas, para ellos es vital, pues al menos que el suministro eléctrico les llegue. Pues mediante este software se puede montar un conjunto con estos NUC para que en caso de que uno de ellos no esté disponible, el otro sea capaz de poder suministrar y dar el contenido, publicar ese contenido en múltiples pantallas, en su pantalla y en otra pantalla que estaría
asociada a otro NUC, para que esa información, ese contenido no deje de estar disponible para los clientes. Aquí serían los casos de uso en entornos de digital signage. Antes de entrar aquí, me gustaría volver a recordar el tema del correo. Ya no van a aparecer más estrellitas. Os recomiendo que mandéis ya el correo para entrar en el sorteo. Y así entramos ya en casos de uso reales en los que hemos implantado soluciones de Intel NUC. El primer caso, y es el más habitual, es la cartelería informativa. Puntos de publicidad, básicamente en tiendas, en sitios retail, también en sitios, por ejemplo, transportes públicos para dar mensajes y avisos de interés para en general. La gran ventaja de hacerlo a través de Intel NUC y con tecnología vPro es que estos equipos se pueden gestionar remotamente, es decir, no hace falta que nadie vaya a esos equipos para encenderlos, para resetearlos, para modificar remotamente el contenido, ver si, por ejemplo, el sistema operativo no se está arrancando, no es un problema. A través de vPro vosotros podéis acceder a esos NUC, aunque el sistema operativo no esté funcionando. Podéis redireccionar el arranque, podéis ver el histórico de qué le ha estado sucediendo a esos equipos, si ha habido alguna interrupción en el servicio. Todo esto queda registrado. Ya digo, también se utiliza mucho para entornos, por ejemplo, de congresos, donde bueno, interesa mucho mostrar de forma continua y que no haya interrupción en ese servicio. De forma muy similar y que va muy de la mano de esos entornos que hemos dicho de cartelería digital, tan importante como mostrar el contenido, a veces puede ser interesante adquirir datos y mostrar un contenido condicionado a el perfil de la persona que pasa por delante. Es decir, combinando Intel NUC y, por ejemplo, cámaras RealSense, que nos va a poder identificar pues, qué persona o qué perfil de persona, si es un hombre, si es una mujer, el nivel de edad, el género, su expresión, incluso si la persona está prestando atención a ese mensaje o no, se puede hacer que la publicidad o el mensaje que se esté mostrando en las pantallas sea uno u otro. Y también después analizar esa información obtenida. Es decir, en una tienda con varios entornos de cartelería o incluso simplemente con entornos de cámara, sin mostrar el mensaje, podéis analizar, pues eso, en esa zona de la tienda es donde la gente va más, entonces a lo mejor el producto que hay en esta zona es un producto que atrae más la atención. Entonces, se pueden aplicar políticas o se pueden aplicar criterios de redistribución de los productos dentro de la tienda y puede ser un incremento interesante en el negocio. Otros entornos donde también Intel NUC es un producto interesante, precisamente cuando hay la necesidad de poder alimentar múltiples pantallas y cada una de ellas tenga contenidos totalmente diferentes. No es simplemente coger una imagen y replicarla, sino cada una de las pantallas puede estar mostrando un contenido independiente del resto y a una velocidad de refresco, pues según la información que se esté mostrando. Como hemos dicho, hay versiones de NUC que ya permiten hasta 4 pantallas y las versiones incluso industriales creo que ya tiene 5 o 6 conectores HDMI. Otra aplicación, y es la que también hay muchos proyectos que nuestros compañeros de Maverick están desarrollando, sería el concepto de video wall modular. Ya no estamos hablando de una pantalla de 65 pulgadas, una pantalla de 80 pulgadas, sino una pantalla que puede crecer muchísimo, no hasta el infinito, pero sí que puede crecer mucho
Y es gracias a que lo que estamos poniendo aquí es como si fueran unas baldosas y vamos ampliando la pantalla a lo que el cliente demande o el espacio que se tenga que cubrir. Con la ventaja también que si hay algún problema de defectuosidad en algunos píxeles o en alguna parte de la pantalla, pues no hay que sustituir toda la pantalla completa, simplemente se sustituye ese módulo que está afectado. Entonces, para poder dar suministro de imagen a esa pantalla tan grande, pues ahí sí que hace falta un equipo algo más potente. Entonces, aquí, gracias a los procesadores i5, i7 y procesadores gráficos que incluyen algunos de los modelos de NUC, nos puede resultar útil precisamente para eso, para decodificar y fragmentar adecuadamente esa imagen que vamos a intentar proyectar en esas pantallas. Otro entorno donde también se está utilizando Intel NUC y sobre todo en la parte más industrial, donde el tema de la ventilación es un factor crítico, serían los tótems de ventas. Aquí he puesto el ejemplo de una cadena de hamburgueserías, pero también hay empresas que se dedican a montar tótems de tamaño muy reducido, donde realmente lo importante es la parte de la pantalla, que dispongan pues eso, o una impresora para sacar los tickets o incluso por la pantalla obtienen un código QR para esa compra que han realizado. Y bueno, y aquí sí que, por ejemplo, el entorno, los NUCs de los Element es un producto perfecto para este entorno, primero por el tamaño reducido, porque no requiere una ventilación, es decir, esto puede ser una caja cerrada y aparte, pues eso, tenéis las múltiples opciones a nivel de conectividad para poder, pues eso, alimentar el datáfono, para poder alimentar un lector, un pequeño escáner, una impresora, pues todos esos puertos están en el propio NUC y en un aparato lo cubrís todo. Otra aplicación, pues también en grandes superficies o en entornos comerciales, pues puntos de información de, bueno, dónde está esta tienda o dónde puedo localizar este tipo de producto, o incluso en grandes superficies, es decir, vale, estoy buscando el pasillo de los cafés, aparte de leer el código de barra y darte el precio, pues sí, hay algunos que están implantando el tema de, vale, quiero comprar los cafés o los pañales de los niños, ¿dónde está? Y te dicen pasillo tal, pero te lo muestran ya directamente en el plano. Y este contenido, pues, a través de la potencia de cálculo de los inputs. Y ya para terminar, un último caso de éxito de uso de este tipo de productos es la parte de videoconferencias. De hecho, comentar que hay una versión de NUC que ya incluye o ya lleva embedido la parte del software de Zoom para poder hacer videoconferencias directamente, compartir contenidos, capturar pues, todo lo que se esté hablando en esa reunión, pues todo eso que puede quedar almacenado y para eso necesitáis pues, un equipo, que no meramente una pantalla. Como he comentado, también quiero haceros una pequeña reseña de la parte de qué funcionalidades podéis conseguir cuando utilizáis un modelo de NUC que esté certificado con Vipro. De entrada, uno de los más básicos sería el tema de la posibilidad de poderlo encender y apagar o resetear remotamente, sin tener que abrir el chasis, sin tener que tocar ningún botoncito, ¿vale? Eso es un control completo sobre el equipo, ¿vale? También podéis programar, pues, horarios de encendida y apagada de los equipos. Por ejemplo, imaginaros en un centro comercial, no es necesario que durante la noche, donde no hay afluencia de público, pues que esos equipos no tienen que estar encendidos gastando. Pues esos equipos se pueden programar para que 10 minutos antes de la apertura de puerta esos equipos se enciendan.
Otra funcionalidad que ya he comentado y es tal vez la más útil de todas sería la parte de la gestión remota, el KVM remoto de esos equipos, no a nivel de software, porque a ver, hay quien dice, bueno, ya tengo el NUC con un sistema operativo, en el sistema operativo he instalado una aplicación que me va a permitir tener acceso de escritorio remoto. Pero ¿y qué pasa si el sistema operativo no arranca? Si hay un problema en el disco, pues con esta facultad de las máquinas vPro, vosotros accedéis a nivel de hardware. Sí es cierto que tenéis acceso, incluso a nivel de acceso a la BIOS. Podéis redireccionar con qué unidad queréis que el equipo arranque. Podéis hacer que arranque del disco duro local, de una segunda partición del disco duro local, de una unidad virtual remota. Todo esto lo podéis configurar porque tenéis control total de la BIOS. La gestión de estos equipos también, importante, es totalmente transparente, así hay una capa de seguridad a nivel de firewall. Trabaja a través de protocolo HTTPS estándar, cifrado por certificado que vosotros podéis implementar para que la comunicación sea segura punto a punto con vosotros. Las herramientas de gestión de una plataforma vPro no es necesario que lo hagáis desde vuestro PC. Las herramientas pueden estar hospedadas en el cloud y desde un móvil o desde cualquier equipo podáis acceder a ese parque instalado. Podéis hacer, por ejemplo, programar scripts para que de forma automática esos equipos, cuando se enciendan, pues realicen una tarea de actualización, una tarea de mantenimiento. Y también podéis tener la seguridad de que en caso de, por ejemplo, de que tengáis que hacer una actualización tanto del sistema operativo como de BIOS, como de cualquier cosa, cualquier firm del equipo, vosotros tenéis control total y podéis monitorizar que esa actualización se haga correctamente y no vais a tener la máquina inutilizada y no vais a perder el contacto con ella. Todo esto, esta gestión remota, si la queréis centralizar, y yo os recomiendo que, por ejemplo, no solo en entornos de Digital Sign, sino incluso en entornos corporativos, probéis una herramienta que es el Endpoint Management Assistant, que es una herramienta también gratuita de Intel, que os va a permitir, pues eso, gestionar, monitorizar, diagnosticar equipos que tengáis instalados y, ya digo, a través de un interface muy fácil y muy intuitivo. Para aquellos equipos que, por ejemplo, que queráis utilizar y que vayáis a montar un sistema operativo Linux, existe otro tipo de soluciones como el Mesh Commander, que es la misma plataforma con código abierto, pero que utiliza esas funcionalidades del vPro que también os pueden ayudar. En principio, hasta aquí sería la presentación. No sé si queréis hacer alguna pregunta en el chat. Y espero que haya sido de vuestro agrado esta presentación, os haya sido útil. Sobre todo, la idea es que toméis referencias de casos en los que se pueden llegar a utilizar estos equipos, estos Intel NUC, fuera de lo habitual, del uso de oficina, del uso de PC Gaming o de Workstation. Veáis que también hay un uso sobre el terreno de estas máquinas que os pueden resultar interesantes. Comenté si la presentación después esta os la puedo pasar por email. De hecho, vamos a colgar tanto el vídeo como la presentación, os la puedo mandar sin problemas a todos los asistentes que lo pidáis. No sé si hay alguna pregunta más, no sé si Joana ya tiene toda la gente, me imagino que todos habéis mandado el correo. No tengo todos, solo 5 personas, pero ¿Solo 5 personas? Ya tengo ahí el listado y ya podemos hacer el sorteo. Pues dejo de compartir y haces Sí, el eso es. sorteo.